Le saludo y agradezco que esté con nosotros. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Si acaso usted ha esperado la emisión de este domingo con la idea de tener alguna explicación, alguna meditación, alguna reflexión, claro, desde la perspectiva de la fe, de lo que ha sucedido en nuestro país a partir del martes de esta semana, espero no defraudarlo. En efecto, será el tema central que hoy nos ocupa, la despenalización del aborto. México no es el mismo desde el martes de esta semana, no exagero, no lo digo con animosidad, pues se han escuchado varias voces, muchas alabando una democracia que ha dado un ejemplar ejercicio de lo que es precisamente la democracia, y voces que han dicho México ya no es el mismo. Nosotros tenemos, como le decía, la perspectiva de la fe, y a partir de este punto meditaremos hoy en torno a este tema. Quédese con nosotros, estará conmigo el licenciado Antonio Prida Peón del Valle para explicarnos lo que ha sucedido, lo que puede suceder y ver cómo este pudiese ser el primer paso de muchas acciones más. Ya lo veíamos venir desde hace 15 años y ha estallado el martes de esta semana. Antes revisemos algo de información vaticana, en noticias pues digamos un poco más dichosas. Le puedo presentar esta pintura que hemos traído para usted de San Sebastián, uno de los primeros mártires del cristianismo. San Sebastián fue atado a un árbol y saeteado, es decir, pues llenaron su cuerpo con flechas, como vemos en esta bellísima pintura, una flecha allí que ha entrado a su cuerpo abajo de las costillas, arriba del vientre. San Sebastián murió mártir por anunciar la fe de Jesucristo. Sin embargo, no murió al saetearlo, fue recogido por los seguidores de Cristo, le salvaron la vida y posteriormente fue otra vez ejecutado y donde finalmente murió. Esta es una hermosa pintura, un óleo sobre tela de un autor contemporáneo, copia de una pintura barroca. Bien, en más noticias felices y dichosas, el Papa Benedicto XVI acaba de cumplir 80 años de edad. El padre Federico Lombardi, director general del Centro Televisivo Vaticano y director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, medita en torno a estos 80 años de edad y a estos primeros 2 años del pontificado de Benedicto XVI. Una larga vida caracterizada por una vocación que se ha ido desarrollando en etapas y maneras sucesivas de responsabilidad cada vez mayor, pero con una gran coherencia y unidad de inspiración y de trabajo. Sacerdote y teólogo, hombre de fe, de cultura y de servicio eclesial. La cultura y la fe se convierten en riqueza compartida en ámbitos cada vez más amplios hasta el horizonte universal de la Iglesia y de la humanidad de hoy. Hace 2 años podíamos intuir que el papado de Benedicto XVI se caracterizaría especialmente por el contenido y el estilo del magisterio. Ahora esto se ha convertido en evidencia. Hablar con profundidad, claridad y sistemáticamente del núcleo de nuestra fe. Demostrar y ayudarnos a todos a comprender la necesidad y la belleza de la interacción continua y cotidiana entre fe, razón, estudio, espiritualidad. Creemos que es el carisma de Benedicto XVI. La encíclica Dios es amor, el libro Jesús de Nazaret, son 2 exponentes de esta perspectiva en la que se une el servicio continuo de las homilías y las catequesis, trabajadas en su densidad, pero al alcance de cualquiera que se ponga seriamente a la escucha. Llaman la atención 2 aspectos en particular: la riqueza de las referencias a los padres de la Iglesia, que estaba como un poco eclipsadas en la cultura común del creyente, ahora se nos hacen familiares, y también la profundidad vivida de las explicaciones de la liturgia, donde nos ponemos en contacto con el misterio de Dios. Dios, el Dios de Jesucristo, el Dios que es amor, el Dios que podemos encontrar en la fe viva de la Iglesia y que llega hasta nosotros a través de los siglos y se celebra en los sacramentos. Gustar la alegría de escuchar, hablar de todo ello con profundidad y compasión, de una manera creíble para nosotros, la humanidad del siglo XXI, para poder dar razón de la esperanza que hay en nosotros serena y confiadamente. Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI, nos ayuda de verdad en esto y comprendemos que es el sentido de su vida y su servicio. Le deseamos y nos deseamos que pueda seguir prestándolo durante mucho tiempo.
Así lo expresa en su semanal editorial el padre Federico Lombardi. Ahora, para profundizar en esta información, que no es nada más un cumpleaños y que le aseguro que este cumpleaños número 80 de Benedicto XVI ha repercutido en México mucho más allá de lo que usted se puede imaginar. Vamos, ha tenido repercusiones incluso en el tema de la despenalización del aborto. Usted verá más adelante por qué. Pues para profundizar en este cumpleaños 80 de Joseph Ratzinger, le presentamos en la siguiente nota el resumen de las celebraciones con este motivo allí en la Santa Sede. El tradicional canto de cumpleaños feliz que se entonó el lunes por la tarde en el aula Pablo VI al final del concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Stoccarda fue el último testimonio de afecto que se ofreció a Benedicto XVI con motivo de su 80 cumpleaños. Innumerables fueron los homenajes de todo tipo, los mensajes de felicitación que llegaron de todo el mundo por el cumpleaños del Papa, un abrazo multiétnico, un tributo de reconocimiento para un pastor que en 2 años de pontificado ha sabido conquistar el corazón de los fieles con su profunda sencillez, con dignidad y pasión. El regalo más apreciado fue seguramente el concierto en el aula Nervi, la respuesta más natural del amor de Benedicto XVI por la música en general y a Mozart en particular. Mirando hacia atrás en mi vida, subrayó el Papa al final del solemne homenaje musical animado por las notas de Mozart, Gabrieli y Dvorak. Doy gracias a Dios por haber puesto la música a mi lado, casi como una compañera de viaje. Estoy convencido, añadió, de que verdaderamente la música es el lenguaje universal de la belleza, capaz de llevar al hombre a levantar su mirada hacia lo alto y abrirse al bien y a la belleza absolutos, cuya fuente última está en Dios mismo. Este es mi deseo, que la grandeza y la belleza de la música puedan darles también a ustedes, queridos amigos, una nueva y continua inspiración para construir un mundo de amor, de solidaridad y de paz. La mañana del lunes estuvo marcada por las audiencias con las principales autoridades bávaras, que acudieron al Vaticano para felicitar personalmente a su ilustre compatriota, y con él el encuentro con el metropolita de Pérgamo, Ioannis Sisioulas, enviado del patriarca ecuménico Bartolomé I a Roma para la ocasión. Por su parte, la comida la compartió con el colegio cardenalicio en la sala ducal del Palacio Apostólico. El clima de fiesta y alegría comenzó el domingo, segundo de Pascua y de la Divina Misericordia, con la misa presidida por el mismo Papa en las gradas de la Basílica Vaticana, rodeado de decenas de cardenales, de millares de fieles y de la oración silenciosa de la comunidad católica. Benedicto XVI recordó con cariño a su predecesor Juan Pablo II, quien experimentó profundamente tanto las fuerzas de las tinieblas que aún hoy continúan acechando al mundo, como la presencia de Dios, y dio las gracias a los que le ayudan a desarrollar su ministerio y son indulgentes con su debilidad, reconociendo también en la sombra de Pedro la luz benéfica de Jesucristo. Entre los recuerdos y emociones, su mayor agradecimiento se elevó hacia Dios, cuya misericordia pone siempre un límite al mal. La misericordia es el vestido de luz que el Señor nos dio en el bautismo. No debemos dejar que esta luz se apague. Al contrario, tiene que crecer en nosotros todos los días y llevar de esta forma al mundo el alegre anuncio de Dios. Dirigiendo la mirada a los 80 años transcurridos, el Papa recordó su propio bautismo, celebrado el mismo día de su nacimiento, del momento en que entró a formar parte de su familia y de la gran familia de Dios. Dio gracias a Dios con ternura por la bondad materna que experimentó, por su hermana y su hermano, por todos los que ha encontrado a lo largo del camino de su vida, también por la vocación sacerdotal. La amistad de Jesucristo, dijo Benedicto XVI, es amistad con aquel que hace de nosotros personas que perdonan, de aquel que nos perdona también a nosotros, que nos levanta continuamente de nuestra debilidad y que así nos educa, infunde en nosotros la conciencia del deber interior del amor. Pues de esta forma se celebró el cumpleaños número 80 del Papa Ratzinger. Un poco en más de esta información, les recuerdo que el pasado 16 de abril, justamente el día de su cumpleaños,
Joseph Ratzinger, en vez de recibir regalos, le entregaba a la cristiandad un regalo. Se publicaba su primer libro, ya siendo romano pontífice, de nombre Jesús de Nazaret. ¿De qué trata este libro? ¿Cómo es el Jesús de Nazaret de Benedicto XVI? Conózcalo en esta nota. Un largo camino interior y una vida entera de estudios para presentar a Cristo como una figura históricamente sensata y convincente. Esta es la experiencia personal que se puede percibir tras el Jesús de Nazaret. El libro escrito antes y después de la elección pontificia de Benedicto XVI y presentado la semana pasada en el aula nueva del Sínodo en el Vaticano, en el marco de un gran acontecimiento mediático, millones de copias previstas, traducciones terminadas o en curso a 30 lenguas. El teólogo y biblista Joseph Ratzinger condensa en las más de 450 páginas del libro sus conocimientos exegéticos y su experiencia personal para demostrar si se sabe algo cierto sobre el hombre de Galilea. Pero, ¿cómo argumenta esta demostración? Para explicarlo ante decenas de periodistas de todo el mundo, en una rueda de prensa moderada por el director de la Sala de Prensa Vaticana, padre Federico Lombardi, había acudido expresamente el cardenal arzobispo de Viena, Christoph Schönborn, que fue alumno del profesor Ratzinger. Mientras salen a la venta, dijo con una provocación al mercado público mediático descubrimientos aparentemente nuevos que habrían de revelar una historia completamente distinta de Jesús de Nazaret. Su profundo conocimiento de las Escrituras ha hecho, en cambio, madurar en el autor del libro una fundada convicción. Después de 200 años de crítica histórica de la Biblia, podemos tranquilamente, con Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto, partir del presupuesto de la sólida credibilidad histórica de los Evangelios. Las innumerables imágenes fantasiosas de Jesús como un revolucionario, un manso reformador social, como el amante secreto de María Magdalena, etc., pueden depositarse tranquilamente en el osario de la historia. Frente a las argumentaciones de Benedicto XVI, el filósofo y alcalde de Venecia, Massimo Cacciari, se ha convertido en portavoz de una manera problemática del acercamiento del pensamiento laico al mensaje de Jesús, deteniéndose, entre otros, en un punto que es desde siempre terreno de encuentro, enfrentamiento entre fe y razón. Continuamos en más del Pulso de la Fe y entramos al tema central que hoy nos ocupa, la despenalización del aborto en México. Para tratar este tema he invitado al licenciado Antonio Prida Peón del Valle. Él es cofundador y presidente emérito de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Es también abogado por la Escuela Libre de Derecho. Toño, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Pienso que no vale mucho hablar de lo ocurrido, palo dado, ni Dios lo quita, vamos a ver qué sucede. Creo que yo más bien te pediría, Toño, que nos explicaras la situación que hoy se vive. En un México, dime si acaso exagero, que ya no es el de antes. ¿Tú dirías que estamos viviendo un parteaguas o estoy exagerando? El México que ha despenalizado el aborto, el México que en el nombre del ejercicio de la democracia ha conseguido estas propuestas que desde hace años ya sonaban. Así es, pues creo que parcialmente coincidiría contigo, creo que es el momento en que se desenmascara finalmente una estrategia que nosotros en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos denunciamos desde la Conferencia del Cairo sobre población y desarrollo. ¿Hace 13 años? Más o menos, sí, en Egipto, en la que los países de Naciones Unidas se reunieron para preparar un documento respecto de a dónde quería ir la humanidad en los próximos años. Y nosotros denunciamos en aquella ocasión que había una agenda muy clara, aceptada por los países signantes de esa Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, que hay que decirlo, no es un tratado internacional, es una declaración, pero que señala la ruta hacia la que se quería llegar, y nosotros detectamos desde aquel entonces, en 1994, que había un interés por convertir el delito de aborto
en un supuesto derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Esto mediante un proceso lento, gradual, en el que no se hablan las cosas con toda claridad. Ciertamente en el documento del Cairo en ningún lado se va a encontrar que se hable de aborto. Se habla si acaso de la interrupción voluntaria del embarazo, la necesidad de respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en fin, frases tramposamente manejadas para esconder la realidad del aborto. Esto es, se trata de un paso gradual en donde primero, y lo hemos visto en nuestro país a lo largo de los años, ha habido muchas embestidas, muy fuerte la de Rosario Robles con la mal llamada Ley Robles, que fue una reforma al Código Penal. 999. Por ahí, y en donde se aceptan más causales en las que no se va a aplicar pena. Originalmente teníamos el que no se aplica pena en caso de una mujer que acuda al aborto proveniente de un embarazo derivado de una violación, pero se amplió el catálogo para hablar de casos en donde se pusiera en riesgo la vida de la madre. Creo que este punto que tocaste ha sido el que más cautivó, ¿no? Como que la sociedad mexicana, no digo toda, buena parte, considera que con esta despenalización del aborto se salva la vida de muchas mujeres que la perderían en clínicas clandestinas. Así es, una de las premisas es esa. ¿Pero es así? Y se manejan cifras. Digo, ¿es así? Me dices, sí, así es, que es la que más impactó. Es la que más impacta. Pero verdaderamente en la práctica es así. O sea, esto está salvando las vidas de mujeres que perderían la vida en clínicas clandestinas. No, yo creo que no. Una de las premisas que se señala en el documento es que precisamente se trata de reducir la mortalidad materna. Obviamente la forma de reducir la mortalidad materna producto del aborto, pues es no realizando abortos. Es en lo que nos deberíamos de centrar las sociedades, en evitar, poner todas las condiciones para evitar que el dilema para la mujer nunca se presente entre vida y aborto. Ese dilema, en el peor de los casos, debería de ser entre vida y quedarse al hijo o darlo en adopción, pero nunca la muerte, porque aunque es cierto que el aborto en las primeras 12 semanas de gestación. Continuamos en más del Pulso de la Fe. Estoy platicando con el licenciado Antonio Prida Peón del Valle. Él es cofundador y presidente emérito de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Es también abogado por la Escuela Libre de Derecho. ¿Qué sucederá, Toño, con todos esos abortistas, comadronas o curanderos allí, que en esas clínicas clandestinas cometían un delito hasta antes del martes de esta semana? ¿Qué sucederá ahora? ¿Tendrán que ir a recibir un gafete que los acredite como posibilitados a practicar un aborto? ¿La autoridad se convertirá en órgano calificador de abortistas? ¿O qué sucederá? Porque el tema del Seguro Social es interesante, ¿no? Cuando dicen, momento, señores, el Seguro Social es un organismo federal. Así es. Sí, pues una gran verdad. La propia iniciativa de ley discutida hace unos días en la Cámara de Diputados local, expresamente se refiere a que el propósito es que este tipo de servicios se brinden no solo en clínicas públicas del gobierno, sino también la medicina de manera privada. Y aquí se señala siempre y cuando cumplan con los requisitos sanitarios para funcionar como tales. Y aquí dice, en pleno acatamiento de las libertades de comercio y de profesión. Así que con todas sus letras, el propio legislador está reconociendo de que se trata de un tema comercial, a final de cuentas. El que las clínicas, en efecto, reciban su autorización para operar, siendo que han venido desarrollando actividades delictivas. ¿Delictivas? Delictivas, hasta el martes de esta semana. Así es. Los que eran delincuentes ahora van a tener permiso. ¿O qué, Toño? Claro, y ahí tendría la obligación las propias autoridades de denunciar quienes hayan cometido esos delitos y de aplicarles las leyes, porque no puede ser que de un día a otro, respecto de la actividad delictiva que ya han cometido,
se legalice hacia el pasado. Obviamente, bueno, esto cambiará a partir del día en que se publique, al día siguiente de la publicación del decreto. O sea, no es a partir de este martes. No, es a partir de que Ahora, ¿es retroactivo o no? No, el beneficio no puede ser retroactivo. La actividad previa a esto era un delito y representa un problema interesante dentro del punto de vista jurídico. Y hay que señalar, que era tu primera pregunta, de las madres que mueren con motivo de los abortos mal practicados en clínicas clandestinas. Desde luego ha de haber casos, pero las cifras son completamente increíbles respecto de quién las diga. Los grupos interesados en despenalizar el aborto hablan de cifras millonarias, los grupos más conservadores hablan de apenas unas decenas de casos al año de muertes de mujeres por abortos mal practicados. Y obviamente hay que ser claros, una actividad clandestina pues no se puede conocer los datos porque es clandestina. Además, era un delito, estaba penado, pues no se puede conocer el dato. Exactamente. ¿Pero tú lo conoces? No, nadie lo puede conocer. Son datos falsos que se han inventado para tomar una posición u otra. Lo que sí vamos a poder saber es dentro de un año ver cuántos abortos se han practicado en las clínicas en el país y vamos a comparar con las cifras que establece la propia exposición de motivos, que aquí se manejan, como verán, pues cifras millonarias completamente increíbles. Enero de 1999, Juan Pablo II en el Estadio Azteca dice lo siguiente: que ningún mexicano se atreva a vulnerar el don precioso y sagrado de la vida en el seno materno. El Papa lo veía venir. Nadie lo cayó en enero de 1999. Pero ahora Benedicto XVI responde una carta a una felicitación que le enviaron los obispos de México y entonces, como respuesta, se le pide que se calle. Veamos esta nota enseguida que narra toda esta situación que se dio y luego comentamos este asunto. Benedicto XVI cumplió 80 años de edad el pasado 16 de abril, motivo por el que recibió felicitaciones procedentes de diversos países, principalmente de obispos y de jefes de Estado. Unas sinceramente afectuosas y otras en mera atención al protocolo, pues en el Papa se juntan en su misma persona la del jefe del Estado Vaticano y la del sucesor de Pedro al frente de la Iglesia que Cristo fundó. Una de las felicitaciones, fechada el mismo día 16, procedía de los obispos de México y llegaba firmada por el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Carlos Aguiar Retes. El Papa respondió en fraternal correspondencia a algunas de las muestras de afecto y a otras les dirigió una respuesta proporcionalmente protocolaria. Hacia los obispos mexicanos se dirigió con formas de expresión cordiales y les manifestó su unión con la Iglesia de México y con las personas de buena voluntad tan preocupadas por las amenazas a la vida por nacer. La correspondencia del Papa procedía de la Secretaría de Estado de la Santa Sede con fecha 18 de abril. Venía firmada por el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado, y dirigida al presidente del Episcopado Mexicano. El texto íntegro es el siguiente. Con ocasión de la 83ª Asamblea Plenaria, Su Santidad Benedicto XVI saluda cordialmente a sus hermanos obispos y les agradece el atento mensaje de su adhesión y felicitación con motivo de su reciente cumpleaños. Al mismo tiempo se une a la Iglesia en México y a tantas personas de buena voluntad preocupadas ante un proyecto de ley del Distrito Federal que amenaza la vida del niño por nacer. En este tiempo pascual, con la resurrección de Cristo, estamos celebrando el triunfo de la vida sobre la muerte. Este gran don nos impulsa a proteger y defender con firme decisión el derecho a la vida de todo ser humano desde el primer instante de su concepción frente a cualquier manifestación de la cultura de la muerte. Con esta viva esperanza, el Santo Padre encomienda a la maternal intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe a todos los hijos e hijas de esa querida nación, a la vez que les imparte con especial afecto la implorada bendición apostólica. El gesto del romano pontífice fue gratamente recibido por muchos, pero algunas voces fueron discordantes solicitando al Papa que se callara.
Esta forma de responder a su carta queda fuera de protocolo, es desproporcionada y se excluye de toda forma de tolerancia, como la manera en la que se expresó el coordinador de los diputados del PRI en la Cámara Baja, Emilio Gamboa, el lunes 23, cuando con desprecio dijo que yo le pediría a cualquier jefe de cualquier culto religioso que no se entrometa en política, es una decisión de los mexicanos. Como si los mexicanos no tuviésemos libertad de participar de cualquier culto religioso, como si no contásemos con varios líderes morales y religiosos reconocidos, y como si nuestro país no mantuviese relaciones oficiales con la Santa Sede desde hace ya varios años. Al desprecio se sumaron algunos integrantes del PRD. Pero el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, reconoció el derecho del Papa a intervenir en el debate que ha generado la intención de despenalizar el aborto y aseguró que es totalmente normal que emita su opinión sobre un tema que tiene implicaciones éticas y religiosas. A mí no me parece extraño que el Papa enviara una carta en donde se plasme su idea al respecto sobre ese tema. Lo ilógico, lo raro, sería que el Papa se mantuviese ajeno a un asunto que es con un fondo religioso y ético religioso. Por su parte, los obispos de México, en un comunicado emitido durante su asamblea, han dejado en claro que es difícil aceptar la contradicción en el hecho de que legisladores que fueron elegidos para preservar el bien común legislen violando el derecho natural a la vida de un inocente. La defensa de la vida no parte de un dogma religioso, sino de un principio de derecho natural, accesible a la razón, fundado en la realidad del hombre y su dignidad, y que en consecuencia no es una verdad dependiente de solas convicciones religiosas. La defensa de la vida humana desde su concepción ha sido asumida por la misma ciencia. El deber de la sociedad es protegerlo adecuadamente. Los códigos civiles de varios estados e incluso el del Distrito Federal así lo entienden y lo establecen. En su artículo 22 del Código Civil del Distrito Federal se estipula que, desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido. ¿Tú qué opinas de esto, Toño? Vamos, los mexicanos podemos tener un líder religioso, un líder moral al que las autoridades lo reconozcan, o esta historia se va a seguir repitiendo cada vez que el Papa o un obispo o un presbítero se manifiesten en torno a un tema que es de moral. Claro, se va a seguir repitiendo hasta que reconozcamos los mexicanos y sobre todo nuestras autoridades que los derechos humanos no pueden ser limitados por las autoridades. Y en ese sentido tiene la doble vertiente mi comentario. Por un lado, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene facultades para cercenar derechos humanos. Puede decirlo en una ley, aunque es inconstitucional en este caso, pero aún la misma Constitución pudiera prohibir el ejercicio de un derecho humano fundamental, lo cual no tiene efectos. Y mi otra vertiente es respecto del propio comentario del Papa o de cualquier ministro de cultos en nuestro país. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental del cual gozamos los seres humanos y que nadie nos lo puede restringir, ni se lo puede restringir la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ni al Papa, menos al Papa que está fuera del territorio nacional, en donde la legislación mexicana no le obliga de manera alguna. Y mucho menos también cualquier ministro de culto que se exprese como se expresan en forma cotidiana, aunque haya restricciones en leyes o en constituciones, no valen. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, y entre ellos el derecho a las libertades fundamentales, como es expresar nuestras ideas, son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables, no son concesión de los gobiernos. Los gobiernos tienen obligación moral de reconocer esos derechos en las constituciones y tratar de ayudarnos a que se protejan y se respeten. ¿Cuántos de nosotros estudiamos en escuelas de corte religioso, escuelas privadas, cuando estaban proscritas por la Constitución General de la República? La Constitución prohibía que los ministros de culto, que las iglesias participaran en la educación primaria del país.
Y sin embargo, ¿qué pasaba todos los días? Pues que diario miles y millones de mexicanos estudiábamos en escuelas religiosas privadas. Y recibíamos doctrina. Claro. Y la materia se llamaba moral. Sí, pero la recibíamos. Y llegaba que es que el inspector de la Secretaría de Educación Pública, guarden sus libros. Sí. ¿No? Todos vivimos eso. Claro, y lo vamos a seguir viviendo. Y por más que callen a los ministros de culto, los ministros de culto no se van a callar. Y ya es tiempo que en México demos un paso y superemos los complejos problemas que enfrentamos en el siglo XIX y respetemos que la gente se expresa y diga su verdad. ¿Es intolerancia, absolutamente, Antonio, o es ignorancia? Mira, Santiago Krill usó una expresión, dijo laicismo. ¿Qué no quiso él decir laicidad? ¿Qué nos está confundiendo a un Estado laico con un Estado laicista? Claro. Un Estado que respeta la laicidad de la sociedad a un Estado que busca el laicismo de la sociedad. Exacto. La función del Estado no es buscar el laicismo de la sociedad. Desde la perspectiva de derechos humanos, la obligación del Estado en temas religiosos es respetar y promover el ejercicio de las libertades religiosas de los ciudadanos, cosa que nuestra Constitución no hace y restringe. Y en ese sentido es muy útil que pongamos nuevamente sobre la mesa este tema y que no se usen argumentos mentirosos señalando frases incompletas de mi ilustre antepasado Benito Juárez, quien, como lo hemos comentado en programas anteriores, estaba a favor de que los ministros de culto incluso participaran como diputados o como senadores. Eso hay que decirlo con toda claridad. El mismísimo Juárez, el prócer de la patria en el que está centrado el tema del laicismo o de la laicidad, estaba a favor del respeto de las libertades religiosas, estaba a favor de incluso permitir no solo que hablaran los ministros de culto y se expresaran, sino que se expresaran en la tribuna máxima del país, en las cámaras de diputados y senadores. Y Juárez decía que ante el riesgo de que un ministro de culto abusara de su posición frente a la feligresía para hacerse votar a sí mismo, no era razón suficiente como para coartarle sus derechos políticos. Así que no se ponga de ejemplo a mi antepasado, que precisamente decía lo contrario. Al público que se pregunta por qué le llamas antepasado, he de decirle que Antonio Prida Peón del Valle es chosno. Así es. De Benito Juárez, es decir, su antepasado en línea directa. Tú eres chosno. Chosno, o sea, soy hijo del mi tatarabuelo. Tu padre era su tataranieto. Exacto. Tu abuelo, su bisnieto, etc. Bueno, a ver, Antonio, lo que has expresado aquí te lo comprendemos bien. Sin embargo, tengo que preguntarte por qué sucede esto. Pues tú nos has dicho que la autoridad y el Estado no crea derechos ni los suspende, solamente tiene que reconocerlos. Y dado que el derecho fundamental del ser humano es a la vida, ¿cómo es posible que se haya despenalizado el aborto cuando que, leo textual, Antonio, el artículo 22 del Código Civil del Distrito Federal dice lo siguiente: desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido. Así es. Bueno, ¿cómo entonces se hizo esto? Porque también la Constitución Política de los Estados Unidos garantiza que nadie aquí puede ser esclavo. Así es. Y que pasado mañana esto se puede echar para atrás. Hago una pausa, regresamos con esto y con más. Claro. Continuamos en más del Pulso de la Fe. Estoy platicando con Antonio Prida Peón del Valle, cofundador de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y abogado por la Escuela Libre de Derecho, sobre el tema, pues no de la semana, el tema del mes. El tema del mes de abril ha sido la despenalización del aborto, Antonio. Bueno, mi pregunta, te la replanteo, es la explicación técnica. Haznos el favor de explicarnos cómo se pudo pasar por encima del Código Civil del Distrito Federal, que establece que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por no nacido, artículo 22. Se le tiene por nacido. Se le tiene por nacido, gracias. Sí. ¿Es o no es?
¿Y quién nos asegura que mañana alguien decida que la esclavitud en México, pues ya no se llama esclavitud, ¿no? Que se llama servidumbre gratuita o qué? Sí, tienes toda la razón. ¿Por qué es que se puede atropellar lo que dice el Código Civil y más grave aún lo que dice la Constitución? ¿Qué dice la Constitución? Por la mayoría perredista. ¿Y? La mayoría perredista tiene el absoluto control y con la alianza además con otros partidos para hacer lo que quieran. Ya lo hicieron con las sociedades de convivencia, que es un establecimiento de una institución matrimonial entre personas del mismo sexo, pero utilizando un eufemismo. Ya vino el tema del aborto, vendrá muy pronto el tema de la eutanasia, vendrá muy pronto la liberación para hacer toda clase de experimentación con embriones humanos, incluso destruirlos. Así que tienen la mayoría para hacerlo y desde la perspectiva democrática, pues es un abuso y un atropellamiento de los derechos ciudadanos de quienes no votamos por ellos y aún de quienes votaron por ellos. Sí, pero esto es ejercicio de la democracia, un mayoriteo así como lo vimos. Pues es de los costos que tiene la democracia, sí. Ahora, este ejercicio democrático, Antonio, ¿de veras puede pasar por la Constitución? No. ¿Por los códigos civiles, por los códigos penales? No. Hay instrumentos jurídicos a nuestro alcance, al alcance de la ciudadanía, para ejercer una acción de inconstitucionalidad que seguramente se presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien a final de cuentas habrá de resolver si es constitucional o no esta reforma, y creo yo que hay suficientes bases sólidas para argumentar que es una reforma inconstitucional y que deberá venirse abajo después de que se ejercite la acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque por arriba del artículo del Código Civil 22, al que ya te referiste, que en efecto le da derechos a la persona concebida y no nacida a recibir una herencia, a recibir legados, sujeto obviamente a que nazca vivo y viable, y se le tiene que dejar nacer vivo y viable para que reciba estos derechos. De otra forma, también podrá haber madres que tengan interés en que sus hijos no nazcan para ellas recibir una herencia. Ese es un tema grave. Pero por arriba del Código Civil tenemos a la Constitución General de la República, que en forma expresa otorga derechos constitucionales de salud al producto de la concepción. En efecto, el artículo 123 constitucional, que como sabemos se refiere a las relaciones obrero-patronales, establece la obligación a cargo de los patrones de contar con instalaciones adecuadas en materia de higiene y de salud para que se garantice la salud de los trabajadores, de las madres en caso de que estén embarazadas, y que se proteja la salud del producto de la concepción. Si la Constitución en su artículo 123 expresamente se refiere al producto de la concepción como un ser capaz de tener derecho a la salud, es evidente que la reforma que desconoce la personalidad jurídica del niño en las primeras 12 semanas, pues es inconstitucional. Porque además no se refiere a un número de semanas. No, es un derecho absoluto. A partir de la semana 13, entonces sí puede recibir cuidados médicos. Así es. Otro argumento contundente es que cuando se reformaron los artículos 30, 32 y 37 constitucionales en materia de nacionalidad, recordará el auditorio y tú, que es cuando se permite la doble nacionalidad. Antes no podíamos los mexicanos ser americanos y mexicanos a la vez, ahora ya se puede. Cuando se hace esta reforma, el propio constituyente permanente, que son todas las legislaturas de los estados, el Congreso de la Unión, etcétera, señalaron expresamente que los concebidos y no nacidos tendrían derecho a los beneficios de la reforma por el solo hecho de estar concebidos en esa fecha. Así que si se les otorga un derecho constitucional a la nacionalidad a los concebidos y no nacidos, pues es evidente que para poder ejercer ese derecho, que por otro lado es un elemento de la personalidad jurídica del ser humano, la nacionalidad, pues tienen que nacer. Y si esta ley les está impidiendo, este Código Penal les está impidiendo nacer, pues obviamente es inconstitucional. Fíjate cómo se protege a nivel federal el huevo de tortuga, cómo durante las discusiones volvió a salir ese dicho de Carlos Castillo muy Peraza, bueno, por ¿no? cierto, muy bueno,
que es más protegido un huevo de tortuga que un embrión humano. Que porque nadie duda de la naturaleza de tortuga de ese huevo desde el primer día. Que llegará a ser tortuga y por lo tanto desde ahora lo protegemos. En cambio de nosotros, de seres humanos, se pone en duda de si hay vida humana o no al inicio de la concepción. Tercer argumento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la acción de inconstitucionalidad que ejerció el Partido Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista de México, cuando se aprobó la llamada Ley Robles, desgraciadamente no se lograron obtener los 8 votos de los 11 ministros de la Corte para declararla inconstitucional, pero sí esa mayoría de ministros reconoció que aunque la reforma propuesta por Robles era constitucional, eran casos de excepción en donde no se aplicaba pena al delito de aborto, que como regla general la legislación mexicana, la Constitución, los tratados internacionales y las leyes protegían al ser humano a partir del momento de la concepción. Esa ya es una decisión de la Corte y para poderla desvirtuar la Corte tendría que desdecirse a sí misma, lo cual es poco probable que haga. Son muchas las irregularidades. Sí. Se votó y se aprobó demasiado rápido, con poco análisis. Fue un albazo, obviamente. Tienen ahorita el PRD el control de la Asamblea y quisieron aprobar esa mayoría. Y quiero subrayar que también desde el punto de vista internacional se viola al menos 2 tratados internacionales importantes. Suscritos por México. Suscritos por México. Dice nuestro artículo 133 constitucional que los tratados internacionales suscritos por el presidente de la República y ratificados por el Senado son ley suprema de la Unión. Ley suprema de la Unión. Por arriba, muy por arriba del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de Salud del Distrito Federal. Y de los legisladores del Distrito Federal. Claro, y a las mayorías perredistas, desde luego. Y este tratado expresamente se refiere en el preámbulo, el Tratado de los Derechos del Niño, con todas sus letras de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, establece que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y expresamente dice en el preámbulo, el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Con este artículo, con este preámbulo de esta Convención sobre los Derechos del Niño, México se comprometió ante la comunidad internacional, y es ley suprema de la Unión, a establecer la debida protección legal antes del nacimiento. Y obviamente lo que está haciendo ahora es desprotegerlo. Y el último documento internacional, y que es el último argumento al que me refiero en esta acción de inconstitucionalidad. Oye, antes de que pases a ese, entonces, si surgiese algún reclamo de orden internacional en el Consenso de las Naciones hacia México como nación, como Estado, ¿cuál sería la respuesta? Perdón, pero no somos responsables porque hay 40 legisladores que opinan lo contrario. No, México sí es responsable. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene personalidad jurídica internacional. Entonces, es el Estado mexicano y nos están poniendo en el brete como país de incumplir con un tratado internacional. Lo mismo que respecto de la Convención Americana de Derechos Humanos, este es el que te faltaba, o Pacto de San José, que es el que me faltaba, en cuyo artículo 4, párrafo 1, se dice: toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. El derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Los países firmantes se comprometieron a en general proteger el derecho a la vida a partir del momento de la concepción. Se dice en general para poder establecer ciertas excepciones, como el caso de una mujer violada que queda embarazada y acude al aborto. Se considera internacionalmente que si bien no se justifica el aborto, no se justifica quizá tampoco meter a la cárcel a una mujer violada que en su ofuscación se siente presionada para realizar un crimen como este, pues obviamente sería excesivo quizá meterla además a la cárcel. O la inseminación artificial en contra de su voluntad. También, ¿no? Exacto. Pero en este tema hay que señalar que tristemente México emitió en ese entonces una declaración interpretativa que dice: México señala que la expresión en general no constituye la obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida a partir del momento de la concepción, ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los estados. O sea, México aquí dijo: me reservo
no me comprometo a mantener leyes que protejan la vida en general a partir del momento de la concepción. Sin embargo, a la luz de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que es aquella que establece cómo se debe negociar e interpretar los tratados, dice que los estados no pueden formular una reserva que sea incompatible con el objeto y fin del tratado. Yo creo que hay bases suficientes para demostrar que esta reserva interpuesta por México es nula, no es aceptable, porque va en contra del objeto, porque va en contra del objeto del tratado. Por el consenso de las naciones que se adhieren al pacto. Así es. De Viena. Así es. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es la que nos dice que este tipo de reservas quizá no sean válidas, y además hay que decirlo, la Declaración de los Derechos del Niño es posterior a este Pacto de San José, y en ese sentido ley posterior deroga a la anterior, ley especial, es más específica la de los derechos de los niños que esta que es general de derechos humanos, ley especial deroga la general. Entonces, creo que hay elementos suficientes para que los ministros de la Corte declaren inconstitucional esta reforma y que las cosas vuelvan a la normalidad y México se siga destacando en el concierto internacional como un país respetuoso de la vida, que incluso ya derogó hace un par de años incluso la pena de muerte. Así que nuestra legislación actual, tanto Constitución como tratados internacionales, no hay caso alguno en el que se permita privar de la vida a nadie bajo ningún concepto. Toño, nos has hecho una explicación clara, puntual y puntualizada. No tengo más que preguntarte. Solamente una que es como a futuro, ¿no? Pudiese venir, ya lo dijiste hace rato, la eutanasia, el reconocimiento en uniones homosexuales para que adopten niños, la experimentación con embriones humanos. Yo solo te hago una pregunta más, pues no podemos especular hacia el futuro, pero tú sabes que en Holanda, país en donde está despenalizada la eutanasia, actualmente los viejos, ni siquiera los ancianos, ya no quieren ir al hospital porque muchos no salen. ¿Sabes de esto? Pues no tengo conocimiento a detalle, pero no me extraña que hacia allá vayamos. ¿No? Con una ley que permite la eutanasia, en donde el presupuesto del Estado se ve afectado por personas a las que se les alarga la vida, pues simplemente los ejecutan. Claro. ¿No sabes de esto? Todo esto es gradual, como lo venimos diciendo. En materia de eutanasia, lo vamos a ver muy pronto, se va a iniciar suavemente con la llamada eutanasia pasiva, para luego ir ampliando el catálogo, pero el objetivo final, ahí hay que ver la agenda completa. La agenda completa en materia de delito de aborto es convertirlo en un supuesto derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Muy pronto veremos iniciativas que van a querer extender este derecho en favor de las niñas menores de edad a realizarse abortos en confidencia respecto a sus papás. Bueno, pero antes veremos actuar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Veremos cómo actúa. Exacto. Blanco o negro, sí o no, pero veremos cómo. Es el paso siguiente. Exacto, ese es el inmediato. Bueno, yo tengo que presentar enseguida, si quieres quédate, la vemos juntos, la audiencia celebrada el miércoles de esta semana, la audiencia que presidió el Papa Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro, impartió su catequesis a partir de Orígenes, uno de los primeros y más grandes escritores de los inicios de la cristiandad. Queridos hermanos y hermanas, Orígenes, uno de los más grandes escritores de la Iglesia de los primeros siglos, fue un testigo ejemplar de la doctrina que transmitía, afirmando que la conducta debe corresponderse exactamente con la palabra. Su deseo del martirio, recordando a su padre que dio la vida por Cristo, se cumple durante la persecución de Decio, en la cual es arrestado y torturado cruelmente, muriendo algunos años después. Orígenes imprime un cambio irreversible al desarrollo del pensamiento teológico basado en la explicación de las Escrituras para progresar en el conocimiento de Dios. La tradición y el magisterio se configuran como escritura en acción. El núcleo central de su obra consiste en la triple lectura
de la Biblia, literal, moral y espiritual. Sus comentarios reproducen fielmente las explicaciones que daba tanto en Alejandría como en Cesarea, y sus homilías retoman los diversos significados de las Escrituras, desde el sentido literal, a través de la interpretación oral. Los fieles deben llegar al significado espiritual más profundo. Promueve eficazmente la lectura cristiana del Antiguo Testamento, haciendo frente al reto de los herejes que oponían los dos testamentos hasta rechazar el Antiguo. Para nosotros, afirma, los dos testamentos son un nuevo testamento. Al término de la audiencia, como siempre lo hace todos los miércoles, Su Santidad impartió la bendición apostólica. Yo le recuerdo a usted, es válida si de corazón la quiere recibir a través de la televisión. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con esto llegamos, como ya es tradicional, cada semana al final del Pulso de la Fe. Me despido de usted, pero antes agradezco nuevamente a mi invitado, Antonio Prida Peón del Valle, que haya estado con nosotros y que nos haya ilustrado con sus conocimientos, pero también le agradezco a usted, a nombre de mis compañeros, el equipo de producción de este programa y el staff técnico de Proyecto 40, el favor de su atención. Le invito a que esté con nosotros la próxima semana.